Y dice así: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Y arregló Ezequías El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, y como está escrito en la ley de Jehová. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y las ovejas, y trajeron los diezmos de la santificado de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: fueron a traer las ofrendas a la casa de Jehová. Hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Vamos a orar, hermanos. Padre celestial, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que me das de exponer este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia. Ahora te ruego, te suplico, Señor, que me uses, Señor, que pongas en mí palabras, Señor, para poder decirlas, Señor. Te ruego, Señor, que este mensaje sea de bendición a los hermanos, Señor, que como fue para mí de bendición, sea igual de bendición para ellos, Padre. Te ruego, Señor, que me uses, Señor, que hables a través de mí, Señor, que no solamente seamos oidores, Señor, de lo que yo diga, Señor, sino hacedores de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra, tu predicación, tu mensaje. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Quiero hablarles esta noche acerca del tema: busca a Dios dándole lo mejor. Dice ahí en Segunda de Crónicas podemos ver este pasaje en donde el rey Ezequías pide al pueblo de Israel que puedan restaurarse, que puedan reorganizarse para celebrar la Pascua y para organizarse y ponerse al servicio de Dios. Podemos ver en versículos anteriores, en capítulos anteriores, vamos a ir un poquito de contexto. Ahí en el capítulo 28 dice, en el versículo 1 dice: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Podemos ver primero que tenemos a un rey que no hizo la voluntad de Dios, no hizo lo recto delante de Dios, no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y luego podemos ver que eso trae consecuencia que el mismo pueblo comete pecado y está en pecado. Ahí podemos ver en Segunda de Crónicas 28, en el mismo capítulo, podemos ver en el versículo 9 al final, dice: los ha entregado en vuestras manos, y vosotros lo habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas, mas no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios. Y luego en el versículo 13 dice: el pecado contra Jehová estará sobre vosotros. Mira, hermanos, podemos ver en un contexto, hermanos, que primero está un rey pecando delante de Jehová, no está haciendo lo recto delante de Dios. Tenemos a un pueblo, al pueblo de Israel, cometiendo pecado. De hecho, puso
los quería poner de siervos a sus propios hermanos, a Judá. Los cautivó, se los llevaron presos y Dios se encendió la ira de Jehová. Entonces podemos ver un pueblo que está en pecado, podemos ver a un rey, a un líder que está en pecado. Y hermanos, podemos hacer una analogía. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que son salvos, y nosotros como hijos de Dios somos el pueblo de Dios, ¿cierto? Entonces, hermanos, nosotros estamos tal vez en pecado y nosotros debemos de buscar a Dios dándole lo mejor de cada uno de nosotros. Y vamos a empezar con el punto número 1, hermanos. Primero, hermanos, es tiempo de arreglar cuentas con Él y debemos buscarlo dándole lo mejor. Tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor. ¿O a alguien le gusta aquí que le den lo peor? ¿Sí? Cuando vamos a comer, ¿a quién le gusta que le den la carne más fea? ¿A alguien? No, ¿verdad? Nos gusta que nos den lo mejor, que nos traten bien, queremos que nos sirvan bien, que nos traten bien. Hermanos, ¿cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores tenemos que darle lo mejor? Entonces, hermanos, la primera cosa es busca a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo. Hermanos, vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 31 que nosotros vivimos en una vida llena de ajetreo, hermanos, compromisos, actividades, que muchas veces dejamos de lado lo principal, lo verdaderamente importante, dedicar tiempo para nuestro Dios. Miren, aquí está este pueblo que había cometido pecado contra Dios. Ahora el rey Ezequías los anima, los convence, por así decirlo, a que se acerquen a Dios dándole lo mejor, buscando a Dios dándole lo mejor. Y podemos ver en el versículo 31, en el versículo 1 del capítulo 31 dice: hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas y destruyeron las imágenes de acera. Y luego dice: y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión. Hermanos, primero podemos ver que el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, entregó su tiempo a Dios, ¿sí? Tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo, y ellos lo hicieron primero sacando el pecado que estaba en ellos, destruyendo los lugares altos, la idolatría que tenían en medio de ellos, porque tenían las imágenes de acera. Hermanos, nosotros podemos ver y entender, y podemos también hacer una analogía, un ejemplo o una simplificación de las idolatrías que nosotros tenemos antes que Dios. ¿Qué es una idolatría? ¿Qué es? Dice la Biblia: no te harás dioses ajenos, no te harás imágenes. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de los mandamientos de Dios? Miren, hermanos, cualquier cosa que está antes que Dios, eso es un ídolo para Dios, ¿sí? No es tanto que tengamos tal vez un altar de la Virgencita, no es tanto que tengamos algún santo, no es tanto eso, hermanos. Podemos tener de ídolos tal vez a nuestros hijos, podemos tener de ídolos tal vez a un equipo de fútbol, o tal vez el Super Bowl la otra semana. Podemos tener algo antes que Dios, y eso a Dios no le agrada, hermanos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que darle a Dios lo mejor de nuestro tiempo, y tenemos que tener tiempo para arreglar nuestra relación con Dios. Ahora, hermanos, hay una cosa bien importante aquí. Dentro de las cosas que hacemos para buscar a Dios, en este caso darle el tiempo a Dios, muchas veces tenemos el orden lo tenemos mal, o el orden de importancia lo tenemos mal. El orden es, hermanos, primero, ¿quién debe estar antes que todo? Dios, ¿verdad? Después de Dios es la familia. Dentro de la familia lo más importante es la esposa y los hijos, ¿sí? Tenemos un orden que Dios nos ha dado. Luego de ahí tenemos la iglesia, los ministerios de la iglesia, y luego de ahí tenemos el trabajo y los amigos. La cosa, hermanos, es que nuestro tiempo lo estamos tal vez invirtiendo de una forma mal, o lo estamos empleando de una forma mala, ¿sí? Tal vez tenemos primero a nuestros amigos, ¿sí? Tal vez pasamos más tiempo con los amigos que hasta con nuestra propia familia. Pasamos mucho más tiempo tal vez en el trabajo que en la iglesia, o más que Dios. O podemos también, hermanos, caer en el error. Aquí hay una línea bien delgada de caer en el error de pasar más tiempo en algún ministerio de la iglesia o en la iglesia, o no me malentienda, que antes que Dios, ¿sí? No sé si me explico. ¿Sí? No quiero que me malentiendan. Hermanos, es bien importante primero pasar tiempo con Dios,
y después viene todo lo demás, ¿sí? Viene Dios, viene la familia, viene la iglesia, viene el trabajo y vienen los amigos, ¿sí, hermanos? Entonces muchas veces confundimos y tal vez empleo más tiempo pasando, no sé, un ejemplo, en las cunas, y no paso ni siquiera un minuto orando a Dios, no paso ni un minuto leyendo la palabra de Dios. No sé si me explico, ¿sí, hermanos? Entonces, hermanos, tenemos que tener tiempo para arreglar mi relación con Dios, y eso lo podemos ver en el versículo 1, cuando el pueblo de Judá lo que hace es ocupar su tiempo y deshace todos esos ídolos, los tira, los tiran aquí dice que los mandan a tirar en el valle de, si no está ahí, está más adelante, creo que es en el valle de Cedrón, pero dice, y quebraron todo, destruyeron todas las imágenes y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también Efraín y Manasés. Aquí se unieron sus hermanos. Hermanos, tenemos que acomodar primero ese orden que tenemos mal ejecutado, se podría decir. Tal vez estamos usando más tiempo en la familia, más que Dios. Entonces tenemos que dedicar ese tiempo para arreglar mi relación con Dios. Eso lo podemos ver, hermanos, en la mañana al iniciar el día. Debemos de tener tiempo para orar y agradecer a nuestro Dios por la vida que nos da y pasar tiempo con Él. Podemos ver ahí en Proverbios 8:17, vaya ahí conmigo, hermanos, Proverbios 8:17, no pierda ahí el pasaje porque vamos a estar regresando. Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan a los que temprano me buscan. Hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor a nuestro tiempo, buscándolo de mañana, dándole las primicias de todo, ¿sí? Lo primero es, cuando nos despertamos muchas veces ni siquiera nos olvidamos de Dios, pero lo más importante, hermanos, es que aquí dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No dicen los que me buscan en la tarde, los que me buscan al mediodía, que se nos hizo tarde al despertarnos. No, hermanos, es temprano, ¿sí? Dice la Biblia ya, dice tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, ¿sí? Entonces, hermanos, tenemos que buscar a Dios siempre. Hay en Salmo 55:17, pueden ir ahí a Salmo 55:17, hermanos. Salmo 55:17 dice, es el que les acabo de leer, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hermanos, tenemos que buscarlo en la tarde, en la mañana y al mediodía. Tenemos que estar en contacto con nuestro Dios. Cuando tenemos que elegir a qué le damos el tiempo en nuestra vida, a qué le damos más importancia, hermanos, le damos más importancia a la familia, le damos más importancia a los amigos, le damos más importancia tal vez al trabajo más que a Dios. Debe de haber un balance, un equilibrio cuando busquemos a Dios. Tenemos que arreglar nuestra relación con nuestro Padre Celestial primero. Tenemos, hermanos, cuando hemos tenido que elegir entre nuestro tiempo que dedicamos al Señor y los compromisos familiares y laborales, a qué le hemos dado lo mejor de nuestro tiempo, hermanos. Tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo. Dios exige, hermanos, lo primero de nosotros. Vamos ahí a Lucas 9:59. Lucas 9:59. Dice, vamos a leer los 4 versículos. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios quiere y Dios exige lo primero de nosotros. Lo primero de nosotros requiere de nuestro tiempo. Aquí, hermanos, también requiere tiempo para salir a ganar almas. Amén. Sí, ¿verdad, hermanos? Dios es un mandato de Dios para ir a ganar almas. Aquí le está diciendo que lo siga y él le dice, no, pues es que yo tengo que ir a despedirme, y el otro, no, pues que tengo que ir a enterrar a mi muertito. Pero lo que Dios le había mandado era, sígueme. No le había preguntado qué estaba haciendo. ¿Se acuerdan cuando llama a Pedro? Que les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombre, y dejándolo todo al instante le siguió, sí, le siguieron.
Entonces, hermanos, tenemos que darle lo mejor a Dios, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo, no las obras, no las migajas, no lo que nos queda después de que ya pasamos 5 horas en Facebook o en internet o en o en cualquier otro lado, hermanos. Tenemos que darle lo mejor a Dios de nuestro tiempo, orando con Él, pasando tiempo leyendo la Biblia, pasando tiempo y meditando su palabra. Tenemos tiempo también que pasar tiempo, hermanos, para congregarnos. Dice ya en Hebreos 10:25, y es el versículo que todos sabemos, ¿verdad? ¿O no se lo saben, hermanos? Hebreos, vamos a ir a Hebreos 10:25. Déjeme llego ahí. Dice ahí el 25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, es bien triste ver, por ejemplo, tal vez en las mañanas el auditorio lleno, y el día domingo la iglesia baja en asistencia, el día jueves. Hermanos, tenemos que nosotros consagrarnos ante Dios, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo, no las obras, no las migajas. No hay excusas, hermanos. No es como que, es que hoy me salió el partido de la NFL, ¿verdad? El próximo domingo, o el partido de México contra Canadá. Entonces, hermanos, tenemos que dar las primicias a Dios, tenemos que dar la primicia de nuestro tiempo a nuestro Dios, porque Él merece lo mejor. ¿Cuándo, hermano? ¿Cuándo va a tener tiempo para Dios? Si lo ponemos en nuestra carne, nunca vamos a tener tiempo para Dios, porque sale el trabajo, sale que esto, sale que aquello. Hermanos, tenemos que destinar un tiempo, nosotros tenemos que esforzarnos para darle un tiempo a nuestro Dios. Muchos cristianos, hermanos, le dan lo mejor de su vida al mundo, al pecado, y le dan lo que sobra de su tiempo al Señor. El Señor nos llama a buscar a nuestro Dios en los días de nuestra juventud, antes que vengan los días malos. ¿Sí se acuerdan ahí el versículo que dice en Eclesiastés? Vayan ahí a Eclesiastés 12. Eclesiastés 12. Vamos a Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Esto va para los jóvenes. Si tú eres joven, busca a Dios desde tu temprana edad. Busca a Dios, acércate a Dios, usa de tu tiempo para pasar tiempo con el Señor. No vaya a ser, hermanos, que llegue, dice aquí la Biblia, que va a llegar el tiempo cuando los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Cómo aborrezco ese día de ser joven. Vamos a ir a Proverbios 5:11, hermanos. Va a ir bien rápido. Proverbios 5:11. Proverbios 5, versículo 11 dice: el 10 dice: no sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas: cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. Hermanos, tenemos que buscar a Dios. Acuérdense, tenemos que buscarlo a Dios de la mañana. Tenemos que restaurar primero esta relación que tenemos con Dios. Tenemos que restaurar nuestra vida espiritual con Dios, buscarlo a Él. Tenemos que buscarlo a Dios dándole lo mejor de nuestro tiempo. Y esto, hermanos, este versículo lo podemos poner exactamente en el trabajo, hermanos. ¿Cuántos de aquí trabajan en un trabajo secular? ¿Todos trabajan en un trabajo secular? ¿Quién es su propio jefe? Mire, hermanos, en los trabajos, hermanos, si usted le da más importancia a su trabajo que a Dios, hermanos, déjeme decirle que usted lo pueden correr un día de su trabajo, y van a encontrar otra persona que lo suplante, y usted se va a quedar, por lo que dice aquí, hermano, usted se va a quedar enojado tal vez cuando se consuma su carne y diga: no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole la primicia de nuestro tiempo. También, hermanos, tenemos que darle lo mejor de nuestro esfuerzo. Tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro esfuerzo. Vamos a regresar ahí a Segunda de Crónicas 31:3 y el versículo 11 también. Dice: el rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas solemnes, como está escrito en la ley de Jehová. Hermanos, aquí hay un esfuerzo de parte del rey. No solamente les dijo o los mandó, no solamente les dijo: ahí ustedes ofrezcan holocausto, ustedes sean los que se encarguen de todas las fiestas solemnes, ahí ustedes háganse cargo. No, hermanos, hubo un esfuerzo de parte del rey de Ezequías, y él contribuyó, dice aquí, él contribuyó de su propia hacienda, y contribuyó con un montón de animales, porque más adelante dio como 67, me parece, bueyes, y todavía más ganado, hermanos. Y luego en el versículo 12, hermanos,
aquí dice en el versículo 11, perdón, entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová y las prepararon. Hermanos, está hablando aquí que hay bendición, ahorita vamos a ir más adelante ahí, pero hay un esfuerzo de parte del rey de Ezequías, en donde el esfuerzo no solamente es que mandó y se quedó ahí y nada más dio su opinión. No, hermanos, él también colaboró y tuvo que tener un esfuerzo para servir a Dios. Buscó a Dios dándole lo mejor de su esfuerzo. Ahora, hermanos, el esforzarse significa continuar hacia adelante, es un paso más, es ir la milla más. Debemos, hermanos, cuando uno está, no sé si le ha tocado a ustedes jugar fútbol. ¿Alguien ha jugado fútbol? ¿Alguien practica algún deporte? ¿Caminata? ¿Corre? ¿Nadie? ¿Qué debe de hacer uno para alcanzar la meta? Muchas veces ya está uno cansado y necesita esforzarse, ¿sí? Necesita ir la milla extra, necesita hacer un poquito más, que le cueste, dice el dicho, que nos cueste la gota gorda, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos. Tenemos primero que darle lo mejor de nuestro tiempo, y la segunda cosa, hermanos, tenemos que darle lo mejor de nuestro esfuerzo. Según el diccionario, hermanos, la definición de esforzarse es infundir ánimo o valor, y también es tomar ánimo, hacer esfuerzos físicos o moralmente con algún fin, ¿sí? Tenemos que esforzarnos, por eso les decía, para despertarnos temprano y pasar tiempo con Dios, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos, ¿sí? Porque muchas veces si tenemos que ir a trabajar a las 8, nos levantamos, yo creo que 7:50, ¿no? Y salimos corriendo, y allá se quedó Dios esperando que pasáramos tiempo con Él. Entonces, hermanos, tiene que haber un esfuerzo, por parte de nosotros para pasar tiempo con Dios. Hermanos, en la historia, aquí capítulos más antes, el rey Ezequías se esforzó demasiado. De hecho, déjenme ver si lo encuentro aquí, el 29:10 dice aquí Ezequías, dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Se acuerdan que Jehová está enojado con el pueblo de Israel? Está enojado con Judá. Y aquí el rey Ezequías se para firme y dice: ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová. Aquí él está haciendo un esfuerzo en donde él decide y contribuye al pueblo de Judá, lo anima, y él decide esforzarse haciendo un pacto con el Dios de Israel. ¿Para qué, hermanos? Dice ahí: para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Hermanos, hubo un esfuerzo al hacer las preparaciones. No solamente el pueblo ya llegó y trajo sus ofrendas delante de Jehová. No, hubo un esfuerzo de parte del rey Ezequías, en donde él se paró firme, se determinó e hizo un pacto con Dios. Y lo que significa determinar, hermanos, es establecer o fijar algo. Él se estableció esa meta, él se estableció ese esfuerzo para que Dios apartara su ira delante del pueblo de Judá. Hermanos, dice ahí en Josué 23:6, dice: esforzaos pues, vayan ahí a Josué 23:6, hermanos. Josué 23:6 dice ahí, déjenme llegar ahí. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, tenemos que esforzarnos, es lo que les estaba diciendo, para pasar tiempo con Dios, para guardar su ley, para pasar tiempo delante de Dios. Tenemos que esforzarnos. Y dice aquí: esforzaos pues mucho, no dice esforzaos poquito o más o menos. Dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ellos ni a diestra ni a siniestra. Hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestro esfuerzo. Entonces, hermanos, tenemos el número 1 de nuestro tiempo, el número 2 de nuestro esfuerzo. Y hermanos, también aquí, hermanos, el rey Ezequías y el pueblo de Judá se esforzaron y se animaron en la adversidad. Hermanos, podemos ver ahí en Segunda de Crónicas 32:7, dice, aquí está otra vez el rey Ezequías hablando al pueblo, dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Hermanos, tenemos que esforzarnos
aún en la adversidad. Aquí están siendo sitiados, hermanos, por el rey de Asiria. Están siendo atacados por el rey de Asiria. Hermanos, va a venir el diablo y nos va a atacar. Va a venir el diablo y nos va a ofrecer pecado gratis. Bien sencillo, fácil, hermanos. Pero tenemos que esforzarnos y tenemos que animarnos, hermanos. Dice aquí: no tengáis miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque dice: mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear, hermanos. Si usted está batallando con un pecado, ¿quién le va a ayudar, hermanos? Dios nos va a ayudar. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos, ¿sí? No es nada más como que, ay, pues Señor, ahí ayúdame, no, estoy acostado ahí y ni leo mi Biblia, ni oro, ni paso tiempo con Dios. Dios no nos va a ayudar. Dice la Biblia, ¿cómo dice la Biblia? Dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dice también el dicho que la otra vez les quería decir es: ora como si todo dependiera de Dios, pero trabaja como si todo dependiera de ti, ¿sí? Todo depende de nuestro Dios, su voluntad, su gracia, pero tenemos nosotros que esforzarnos y trabajar como si todo dependiera de nosotros, hermanos. Entonces, el pueblo de Judá se esforzó aún en la adversidad. Y podemos ver, hermanos, cuando Josué está a punto de entrar a la tierra prometida, ahí que el versículo que todos yo creo que no sabemos, Josué 1:8, vaya ahí, hermanos. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará conmigo en donde quiera que vayas. Tenemos, hermanos, que esforzarnos en el cristianismo. Tenemos que esforzarnos, como les decía, hay un orden. Tenemos que esforzarnos en las cosas de Dios. Nos tenemos que esforzar en nuestra familia, en ver por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Tenemos que esforzarnos en el servicio a Dios en la iglesia. Tenemos que esforzarnos en el trabajo. Tenemos que ser de buen testimonio. Dice la Biblia: no mirando al ojo, no trabajando al ojo, como dice allí, se me fue el versículo. Que solamente trabajamos cuando nos están viendo. No, en el trabajo tenemos que ser de testimonios, hermanos, y con los amigos también tenemos que ser de testimonio, esforzándonos con nuestros amigos, hermanos. Tenemos, hermanos, ser valiente, hermanos. En esta parte del versículo dice: esfuérzate y sé valiente. Ser valiente, hermanos, no significa ausencia de temor. Todos los hombres hemos sentido miedo en algún momento. El valor es la capacidad para continuar a pesar de los temores, y esto es, hermanos, de la mano de Dios. Si nosotros tenemos un miedo, un temor, necesitamos ser valientes y esforzarnos, pero con la ayuda de nuestro Dios. Luego, hermanos, el número 3, el punto número 3, hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras finanzas. Dice ahí Segunda de Crónicas, regresemos, hermanos, a Segunda de Crónicas 31, vamos a leer del versículo 5 al 10, dice ahí: y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y lo depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras finanzas, hermanos. Ahora podemos ver tres cosas aquí. Tenemos que darle lo mejor de nuestro diezmo, de las primicias y de las ofrendas, hermanos. Es bien diferente, hermano, el diezmo. Creo que todos sabemos qué es el diezmo. El diezmo es la 10ª parte de lo que ganamos, ¿sí? Si ganamos 1,000 pesos, el diezmo son 100 pesos. Si ganamos 10,000 pesos, el diezmo son 1,000 pesos. Está bien fácil, matemática simple, ¿sí? Hermanos, la cosa es, hermanos, que nosotros no le damos lo mejor a Dios muchas veces con nuestro diezmo. ¿A qué voy con eso, hermanos?
Dios quiere las primicias también y quiere las ofrendas, quiere ofrendas, hermanos. Ahora, el diezmo no es cuando tengo, doy mi diezmo, y cuando no tengo, no doy mi diezmo. No, hermanos, el diezmo se debe de apartar. Si queremos buscar a Dios y darle lo mejor, es en cuanto nos pagan, hermanos, nosotros tenemos que destinar ese 10% a Dios. ¿Por qué? Porque Él lo manda, ¿sí? Tenemos que destinar ese 10% a Dios. No es primero hago la despensa, no es primero pago Coppel, la comisión federal, a esto, aquello, y al final, si me alcanza, dejo mi diezmo. No, hermanos, primero tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor a nuestras finanzas, dando nuestro diezmo correctamente. ¿Sí, hermanos? Cada uno de nosotros debemos darle a nuestro Dios lo primero, no lo que nos sobra, hermanos. Podemos ir ahí a Levítico 27:30. Levítico 27:30. Dice ahí Levítico 27:30, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Hermanos, cuando nosotros recibimos salario, cuando nosotros recibimos bendición de parte de Dios, nosotros tenemos que dedicar el diezmo anticipadamente, ¿sí? Tenemos que dar ese diezmo a Dios, tenemos que destinarlo directamente a nuestro Dios. Podemos ir a Malaquías 3, 9 y 10, porque yo creo que también todos ya nos lo sabemos, pero vamos a leerlo de nuevo para que no se nos olvide. Malaquías 3, 9 y 10, dice aquí, dice la Biblia, y Dios aquí no escatima la palabra, dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el diezmo, si usted no está dando su diezmo, hermanos, usted está maldito. Sí, es lo que dice la Biblia: malditos sois con maldición. Ni siquiera es que está maldito poquito, está maldito con mucha maldición. Entonces, hermanos, si usted no está diezmando, le animamos, hermanos, a que busque a Dios dándole lo mejor de sus finanzas, y Dios lo va a bendecir, hermanos. Dice aquí: probadme. Dios quiere que usted lo pruebe, que usted lo pruebe a Él, y dice: si no, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mira, hermanos, hace rato estábamos platicando con el hermano Juan, contamos las ofrendas con el hermano Juan, los diezmos, gracias a Dios por ese servicio que hacemos, hermanos, y estábamos platicando de un joven, no voy a decir nombre, o lo digo, Juan. No, bueno, de un joven, hermanos. No voy a decir su nombre, pero está estudiando en Montesión. Mire, hermanos, este joven, que no quiero decir su nombre, pero está estudiando en Montesión, empezó a diezmar, y es lo que estábamos diciendo. Es bien grato, hermanos, ver cómo Dios ha bendecido a este joven que está estudiando en Montesión. Empezó dando, ¿cuánto empezó dando, Juan, de diezmo cuando se fue? ¿Como 50 pesos? Sí, ¿verdad? Empezó dando como 50 pesos. Luego vimos que hasta, digo, porque echamos relajo con Juan, ¿verdad? Ahí voy a decir su nombre. Este joven empezó diezmando, hermanos, con poco, y ha sido fiel en su diezmo. Y nosotros podemos ver, lo que estamos diciendo, si pudiéramos hacer una gráfica de lo que Dios, yo creo que le ha dado, y Él lo sabe porque sigue diezmando, gracias a Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que si nosotros somos infieles en lo poco, Dios no nos va a bendecir en lo mucho. Y si nosotros somos fieles en lo poco, ¿qué pasa? Dios nos va a bendecir con más. ¿Sí, hermanos? Y mira, este joven empezó diezmando, yo creo que 50 pesos. Vamos a ver el registro, después les paso la tablita, y yo creo que es su gráfica, y les pongo el nombre ahí del joven que está estudiando en Montesión. Pero, hermanos, este joven ahora diezma, yo creo que, ¿qué será? ¿10 veces más? ¿Será lo que diezme? ¿8 veces más? Como 10 veces más de lo que diezmaba antes. Entonces yo creo, hermanos, que este joven ha sido bendecido. Él, yo creo que probó a Dios, él buscó a Dios y le dio lo mejor, y él, hermano, está recibiendo bendición. Yo creo que sin duda Dios lo está bendiciendo, y va a ser algo grande con él. Ahora aquí voy a hacer un paréntesis, hermano. Hablando también con Santiago la otra vez. ¿Dónde está Santiago? Estaba hablando con él. Mire, hermanos, muchas veces este es un paréntesis bien grande, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros
no diezmamos, no salimos a ganar almas, no hacemos las cosas que Dios nos ha mandado, las básicas como todo cristiano debería de hacer, porque somos cristianos, ¿qué dijo Oscar? Sin vergüenzas, hermanos. Miren, porque no hemos, hermanos, entendido lo que Dios ha hecho con nosotros realmente, ¿sí? Dios dio a su hijo, dio a su primogénito, ¿sí? No dio a su segundo hijo, a su tercer hijo, no, bueno, no tiene, pero no lo hizo así, dio a su único hijo, ¿sí? Dio a su único hijo para salvarlo a usted, para salvarme a mí. Y si nosotros no entendemos la gracia tan grande que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha perdonado, nosotros nunca vamos a entender toda esta parte de que nosotros tenemos que buscar a Dios y darle lo mejor de nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que darle el tiempo a Dios porque el tiempo es de nosotros, hermanos. No, el tiempo es de Él. Si usted no le da el tiempo, si usted no le regresa de su tiempo una parte de lo que Él está regalando, hermanos, Dios no lo va a bendecir. Si usted no entiende del sacrificio que el Señor Jesús hizo, usted no se va a esforzar por querer darle más a Dios, ¿sí? Si usted, hermanos, no entiende lo que Dios le da cuando le da trabajo, ¿todos aquí tienen trabajo, hermanos? ¿Todos han sido bendecidos con trabajo? ¿Sí? Levanten la mano, hermanos, sin pena, sin pena. Hermanos, si usted levantó la mano, usted está obligado a dar el diezmo a Dios. ¿Por qué? Porque el dinero es de Él, la vida es de Él. La salud que Él le está dando para que usted pueda ir al trabajo es de Él. Mire, muchas veces nosotros no queremos dar el diezmo. Hermano, a mí me llegó a pasar, hermanos, no crean que yo lo estoy diciendo porque lo digo por experiencia, hermanos. Cuando uno no da el diezmo, hermanos, Dios se lo cobra, no es como que, pues ya, este cuate, dice la Biblia, malditos sois con maldición, ¿sí? Dios tal vez se le va a ponchar la llanta seguido, se le va a enfermar el hijo seguido, se le va a pasar X o Y, hermanos. Si usted no diezma, el dinero, hermanos, se le va a ir como agua, hermanos. ¿Por qué? Porque usted no está buscando a Dios con sus finanzas, ¿sí? Voy a apurarme, hermanos, porque ya me tardé ahí. Hermanos, tenemos que darle, ahora, hermanos, vimos aquí, de hecho aquí podemos ver en el versículo, regresando ahí a Crónicas, podemos ver, hermanos, que los hijos de Israel lo que hacen, hermanos, dice, y cuando este dicho fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos. Mira, hermanos, las primicias, hermanos, no es lo mismo que los diezmos. Las primicias es, si yo tenía un becerro, una vaca, la primicia era que el primer animal que naciera era de Dios, ¿sí? Eso es la primicias. Yo creo que muchos de nosotros como cristianos, yo no lo he hecho y esto me animó. De hecho, ayer estaba viendo una predicación. Hermanos, las primicias, donde me animó mucho esa predicación, hermanos, esa primicia, hermanos, es lo primero que recibimos. Ahora, cada quien va a entenderlo a su parecer, por así decirlo, hermanos. Pero, por ejemplo, aquí yo entiendo, si Dios me está dando un trabajo a principio de año, me dio un buen trabajo, las primicias es confiar en Dios y tal vez darle todo ese dinero que recibí de ese primer trabajo y decirle, Señor, estas son las primicias de todos mis frutos. ¿Sí? ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ahorita vamos a ir a Proverbios. Hermanos, eso es darle las primicias a Dios. El diezmo es el 10%, las primicias es, ¿sabes qué, Señor? Confío en ti, sé que me vas a bendecir todo el año, porque mira, hermanos, los judíos en ese tiempo, los israelitas, ellos no sabían cuántas vacas iban a recibir cuántos becerros iban a recibir de esa vaca, ¿o sí? No, pero ellos confiaban en Dios, le daban ese primer becerro para que fuera holocausto agradable a Dios. Y hermanos, yo creo que ellos lo hacían confiando en Dios y sabían que si le daban ese primer becerro, Dios los iba a bendecir tal vez con 10, 12, 15, 20, 30 becerros más. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? ¿Sí? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham siempre dio sus diezmos y los trajo ¿a quién? A Melquisedec, y dio las primicias de sus ganancias, hermanos, y Dios lo bendijo,
¿sí, hermanos? Si usted quiere que Dios lo bendiga, hermanos, pruebe a Dios, dice, probadme ahora. Y tenemos, hermanos, yo le animo, si usted nunca lo ha hecho, dele alguna vez en la vida, su vida cristiana, las primicias a Dios, hermanos. Yo creo que Dios lo va a bendecir mucho más todavía, aparte del diezmo, lo va a bendecir más con las primicias. A veces, hermanos, las primicias a veces podrían ser muchas y nos sorprenderíamos, diríamos, híjoles, pues es que es bastante dinero lo que recibí, ya me comprometí. Hermanos, pero si Dios ya puso en su corazón dar un dinero, ¿qué pasó con Ananías y Zafira, hermanos? Ellos prometieron algo a Dios, prometieron un dinero a Dios. Yo creo que prometieron esa primicia porque no era su diezmo. ¿Sí se acuerdan de esa historia, hermanos? ¿Me están siguiendo? No se duerman. Yo también me quiero ir, ya se me está secando la garganta. Hermanos, yo creo que ellos habían prometido algo a Dios, habían prometido tal vez esa primicia de lo que iban a vender. De hecho, lo hicieron. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando les preguntaron, oye, ¿en cuánto vendiste la heredad? No, pues no era eso. ¿Y qué pasó? Se murió, porque no estaba engañando ¿a quién era? Se me fue el nombre. A Pedro no lo estaba engañando, hermanos. ¿Qué le dijo? Le dijo que no lo había engañado a él, sino había tentado al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hermanos, y luego se puso de acuerdo con la mujer, ¿sí, hermanos? Entonces, hermanos, acuérdense, siempre hay una prioridad. La prioridad es Dios, la familia. Después, ¿qué sigue, hermanos? La iglesia, ya me está cambiando. Es Dios, la familia, y dentro de la familia primero es la esposa, hermanos, los hijos, luego es la iglesia, el trabajo, hermanos, los amigos, ¿sí? Ese es el orden de importancia que deberíamos de tener, hermanos, delante de Dios. Es lo que Él nos manda. Ahora, hermanos, muchas veces, ¿por qué voy a eso, hermanos? Muchas veces gastamos más en nuestras familias, en nuestras esposas, y dejamos al último a Dios, ¿sí? Es lo que les decía. Tal vez hacemos el mandado, está bien, hermanos, pero el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios, ¿verdad? Y también, hermanos, dice la Biblia, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos que darle lo mejor a nuestro Dios, buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras finanzas, y eso es dando nuestro diezmo, dando nuestras primicias, hermanos. Dice ahí en Proverbios 3:9, vaya ahí, hermanos, ahí quería llegar ahí, Proverbios 3:9. Todavía faltan 3 hojas aquí, hermanos, entonces espero que no se duerma de aquí hasta las 12 de la noche. Sí. Vamos a leer Proverbios 3:9. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahora, hermanos, ¿aquí alguien labra la tierra? ¿Alguien es labrador, agricultor? No, ¿verdad? En ese tiempo los que daban las primicias era lo mejor, lo primero que se cosechaba, se lo traía a Dios. Entonces, hermanos, nosotros ya no somos agricultores, algunos tal vez sí. Yo trabajo con plantitas, dijera el hermano Santiago, me dice que soy el doctor de las plantas. Hermanos, nosotros no tenemos tal vez frutos físicamente, pero nuestro fruto es el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Lo que nosotros ganamos. Entonces aquí, hablando de las primicias, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, hermanos, aquí lo que está hablando de este vino, de este mosto, que es un vino. No voy a entrar como en doctrina del vino ni nada de eso, hermanos, pero aquí se refiere a la abundancia, ¿sí? Es como se podría decir, tipificar la abundancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús convirtió el agua en vino? ¿Sí se acuerdan? Él, no me acuerdo cuántos barriles más o menos eran los que había sacado, pero creo que eran como 300 barriles y les quedó ahí para guardar. Entonces, hermanos, cuando Dios bendice, no bendice de poquito. Cuando Dios da y cuando Dios nos prospera y Él nos bendice, hermanos, no da. Si me diste uno, yo te voy a dar uno. Y por eso es que no cantamos el corito, ¿se acuerdan? El de la ofrenda. Si tú le das uno, Él te dará 2. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de ese? Nosotros no lo cantamos, hermanos, porque Dios no te va a dar 2. Dios te puede dar más, pero tampoco es obligación de Dios que a fuerzas te dé, pero Él te está diciendo: probadme ahora y yo que te va a bendecir. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me entendieron? ¿Sí? ¿No los hice bolas? Ok, entonces, hermanos, para ese punto, hermanos, de busca a Dios dando lo mejor de nuestras finanzas,
tenemos que darle nuestra ofrenda a Dios. Dice ahí en Génesis 4:4, hermanos, cuando está hablando de Caín y Abel. Miren, ahí sí saben que Caín, Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín, pero sí vio con agrado la ofrenda de Abel. Sí dice aquí, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Hermanos, con este versículo podemos entender, porque no dice que Caín no lo hizo, pero pudiéramos entender que Caín no lo hizo realmente, ¿sí? Que Caín era un labrador, Caín había cosechado, pero hermanos, yo creo que Caín no le trajo lo mejor. Yo creo que le dio lo escogidito ahí, le trajo ahí el tomatito pues que ya se estaba pudriendo, la manzana que también ya estaba pues pasada. Y hermanos, Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque ahí dice que le trajo de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo, lo más bonito. Por eso les preguntaba, ¿a quién les gusta que les den lo peor, hermanos? ¿A alguien aquí le gusta que le den lo peor? No, ¿verdad? Todos queremos lo mejor. Vamos a ir a Malaquías 1:6, hermanos, Malaquías 1:6, para que no se me duerma. Malaquías 1:6. Y yo creo que también se lo saben, hermanos. Dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo, el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, nosotros tenemos que presentar nuestras ofrendas a Dios. Necesitamos presentar, dice la Biblia ya, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y grato a Dios, ¿verdad? Dice la Biblia, hermanos, que nosotros tenemos que presentarnos nosotros como una ofrenda. ¿Y eso qué quiere decir, hermanos? ¿Que usted debe estar en pecado? No, ¿verdad, hermanos? Tenemos que estar bien delante de Él. Porque aquí dice, si tanto estás diciendo que no me han hecho agravio a mí, que no me han menospreciado mi nombre, que no han blasfemado en contra de mí, hermanos, dice, pues preséntale lo que me estás trayendo, tu ovejita ahí con la patita quebrada, visca, ¿qué dice aquí? Dice ciego para el sacrificio, y tal vez le llevaban lo peor ahí a Jehová para sacrificio. Dice, pues Dios le está diciendo, pues a ver, llévale eso, a ver, llévaselo a tu príncipe, a ver si sales vivo de ahí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de presentar nuestras ofrendas, una ofrenda en cuestión de dinero, hermanos. La ofrenda es cuánto yo amo, cuánto estoy agradecido yo con Dios, ¿sí? El diezmo es la 10ª parte, las primicias que son, hermanos, tal vez de un trabajo que gané dinero, eso primero, todo el valor lo doy a Dios en confianza a Él, pero también en agradecimiento. Y la ofrenda es por amor de lo que Él ha hecho. Yo traigo mi ofrenda delante de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero no solamente podemos hablar de la ofrenda en cuestión de finanzas, sino podemos hablar ofrenda en cuestión de nuestra persona. Podemos ofrendar nosotros mismos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo delante de Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Sí me están siguiendo? Dice 1 Timoteo 5:7, dice, manda también estas cosas para que seáis irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos. Miren, hermanos, aquí en cuestión de finanzas, hermanos, de lo mejor a nuestras finanzas, tenemos que dar lo mejor a Dios. Tenemos también que ver por nuestra familia, hermanos. Tenemos que ver por nosotros proveer para nuestra familia, porque eso tampoco está bien. Dice aquí que manda también estas cosas, es un mandato para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces Dios manda que si usted no está manteniendo a su esposa o a su familia, usted está peor que un incrédulo, hermanos. Y el punto número 4, ya para terminar, hermanos, busca a Dios dándole lo mejor de nuestras alabanzas. Mire, regresemos ahí a Crónicas, en el capítulo 29, 26, versículo 26, segunda de Crónicas 29, 26. Dice la Biblia, y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Vamos a seguir leyendo
Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto comenzó también el cántico de Jehová con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel, y toda la multitud adoraba, y cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas, y tun tun la guitarra, y tun chan chan, ¿cómo va? El acordeón, ¿no, verdad? Ya estaba ahí el versículo, dice, sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Ahí es, hermanos, donde les digo que mataron un montón de, o sea, esa fiesta de alabanza, hermanos, no duró 5 minutos. Duró, a ver, déjenme ver si lo leo aquí. Dice ahí que sacrificaron como, déjenme ver si lo encuentro, si ustedes lo encuentran me dicen. Aquí estaba, yo lo había leído cuando leí esto. ¿Mandé? Ok, sí, cierto. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación: 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para holocausto. Y las ofrendas fueron 600 bueyes y 3,000 ovejas. ¿Cuánto creen que tardó eso en consumirse, hermanos? Mucho tiempo, ¿verdad? Y dice aquí, hermanos, y toda, en el versículo 28, y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto, y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces, hermanos, debemos de buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras alabanzas, hermanos. Cuando usted se despierte de su tiempo también para cantar y alabar a Dios, ¿sí? Cuando usted ore, alabe a Dios, dígale a Él que es eterno, que es un Dios todopoderoso, omnipotente. Dios quiere que nosotros le demos lo mejor de nuestras alabanzas, hermanos. Nosotros tenemos que cantar, dice allá Salmos 18:3, dice: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmo 113:3 dice: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Salmo 59:16 dice: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Y el Salmo 79:13 dice: y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras alabanzas, ¿sí? En lugar de estar cantando la de rata de 2 patas, ¿cuál les gusta, hermanos? En lugar de estar cantando se me perdió la cadenita, o algún otro himno mundano o canto mundano, hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras alabanzas, hermanos. Por eso cuando usted viene a la iglesia, le animamos, hermanos, le decimos, hermanos, cante con el corazón, cante pensando en lo que usted está cantando, hermanos, porque muchas veces cantamos tal vez alcance de salvación, ni siquiera entendemos lo que estamos cantando, ni siquiera entendamos ese himno, la gracia de Dios que ahí representa, ¿sí? Entonces muchas veces no cantamos, venimos, apenas y balbuceamos. Hermanos, es bien sorprendente, hermanos, porque de aquí se ve que vienen con unas ganas luego para cantar, hermanos. Entonces cuando venga a la iglesia, venga y cante y dele lo mejor a Dios, alabando a su nombre, ¿sí? Glorificando su nombre, cantándole a Él, ¿sí? Hermanos, yo cuando canto, bueno, no lo hago aquí, pero canto en el baño y me acuerdo mucho de ti. Cuando yo canto, hermanos, me emociona, hermanos, me emociona cantar. Yo creo que empecé a cantar desde que yo creo que tenía como 4 años. Ponía ahí, no les voy a decir a quién ponía porque puedo hacerlos caer en pecado. No, pero ponía, hermanos, música desde niño y me ponía a cantar. Y hermanos, es grato, y no lo digo por jactancia, hermanos, pero yo creo que lo que me enseñaron mis padres cuando yo era pequeño, que me dejaban cantar, que me compraron esos discos para que yo pudiera cantar, hermanos, eso yo creo que me dio la visión de que cuando cantamos tenemos que cantar con todo el corazón y pensar en lo que estamos cantando, no solamente cantar aquí, digno de suprema alabanza. ¿Creen que así vamos a estar en el cielo cantando? Dice la Biblia allá en Apocalipsis que cuando le estaban cantando al Cordero, no es un himno que estaban todos tristes, estaban glorificando al Cordero Inmaculado. Entonces, hermanos, sin mancha. Entonces, hermanos, tenemos que cantar con todo el corazón, tenemos que cantar con todo el ánimo, las ganas, pensando en lo que estamos cantando, y sobre todo, hermanos, que los himnos
alaben y glorifiquen el nombre del Señor o de Dios, ¿sí? No, por eso es que muchas veces hay himnos no himnos o cantos que no cantamos porque no glorifican al nombre del Señor Jesús, ¿sí, hermanos? Entonces nosotros tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor de nuestras alabanzas. Tenemos que alabar y glorificar a Dios, hermanos. Y fue de bendición, por ejemplo, lo que dijo la hermana Liz, que ve a los niños como, hermanos, el corazón de un niño, hermanos, y yo lo digo por mis hijos, porque yo vivo con ellos, ¿verdad, hermanos? Porque no vivo con sus hijos. Pero, hermanos, yo lo veo con mi hijo Jehud y mi hija Ada. Más con Jehud porque está más chiquito. Pero, hermanos, cuando andaba trayendo el carro de mi hermano, porque mi carro no tiene estéreo, entonces si me quieren regalar un estéreo para mi cumpleaños va a estar bien. Pero el carro ya saben que regalarme, no, hermano, el carro de mi hermano podemos poner discos, entonces tenemos un disco ahí y Jehud tal vez no se aprendió toda la canción, pero luego en la tarde, hermanos, estaba cantando, tarareando esa canción. Luego él inventaba su letra, pero él estaba cantando y estaba ahí adorando a Dios, hermanos. Podemos verlo en un niño, hermanos. Si un niño lo hace con el corazón, hermanos, usted más tendría que hacerlo con más ganas porque usted entiende la gracia de Dios. Bueno, eso espero, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor porque Él nos ha salvado, hermanos, porque Él nos ha dado de su gracia. Si nosotros no entendemos lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha dado sin merecerlo, hermanos, nosotros vamos a hacer caso omiso de esto, hermanos. Tenemos que darle lo mejor de nuestro tiempo. ¿De qué, hermanos? De su esfuerzo, muy bien. De la parte de finanzas y lo último, lo mejor de nuestras alabanzas. Y vamos a ir para terminar, hermanos, dice aquí el versículo Segunda de Crónicas 31:20, dice, ya para terminar, se los prometo, dice: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Hermanos, de todo esto que acabamos de aprender, si usted le da lo primero a Dios de su tiempo, de su esfuerzo, de sus finanzas y de su alabanza, hermanos, tenga por seguro que lo que hizo Dios con Ezequías, Él lo puede hacer con usted, porque dice la Biblia: de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó, o sea, lo hizo, no solamente lo escuchó, no solamente leyó, porque ahí dice que leyó la ley, no solamente lo leyó, sino lo ejecutó, lo hizo, lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. Y dice de Jehová su Dios, no dice de Jehová Dios, dijo de Jehová su Dios, tomó a su Dios en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Dice, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, hermanos. Tenemos que buscar a Dios dándole lo mejor y le aseguro, hermanos, que Dios lo va a prosperar. No es un mensaje de prosperidad, hermanos, no es como que usted va a sacar la lotería, no, hermanos. Si usted obedece a Dios en cada cosa que vimos, hermanos, si usted pone y busca a Dios y lo hace lo primero en el orden adecuado, hermanos, porque muchas veces tenemos el orden mal puesto, ponemos tal vez hasta la iglesia antes que a Dios. Por eso le digo, hay una línea bien delgada ahí, hermanos, pero no es la predicación de hoy. Pero nosotros tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón, hermanos. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a buscarte, Señor, dándote lo mejor. Te ruego, Señor, que podamos darte lo mejor de nuestro tiempo, Señor. Te ruego que podamos darte lo mejor, Señor, de nuestro esfuerzo, Señor, que podamos esforzarnos en las cosas tuyas, Señor, en las cosas de Dios, Señor. Te ruego que nos ayudes, Padre, a pasar tiempo contigo, Señor, a hacer ese esfuerzo, Señor, de tener una verdadera relación contigo, Señor, de no ser cristianos, Señor, mediocres, Señor. Te pido que podamos hacer tu voluntad, Señor. Te ruego, Señor, que podamos buscarte, Señor, en nuestras finanzas, Señor, y saber que, Señor, tú dices que te podemos probar, Señor, y que tú nos vas a bendecir. Te ruego, Señor, que nos ayudes a buscarte, Señor, por medio de la alabanza, Señor, del canto, Señor, de los himnos, Señor, cantándote, Señor, con gozo, Señor, con alegría y en agradecimiento, Señor, para alabar y honrar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque